6:47 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página. A esta hora vamos a iniciar conversación con el diputado Viallo Pilieri, representante del Estado Yaracuy y además presidente de la Subcomisión de Medios del Parlamento de nuestro país. Diputado, tiempo sin verlo, pero bienvenido. Bueno, para mí un inmenso placer y por supuesto saludos a todo Yaracuy, a toda Venezuela y bueno, dispuesto a que podamos conversar de los muchos temas. Sí, de todo un poco y vamos a tratar de que, y pedirle a Dios de que nos ayude con el tiempo. Amén. Diputado, precisamente quiero iniciar esta conversación con la sentencia ayer del Tribunal Supremo de Justicia que avala que la constituyente y avala la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y considera que no es necesario un referéndum consultivo previo. Esto ha sido además rechazado no solamente por el sector opositor, sino también con piezas claves del chavismo en su momento, como la fiscal general de la República, como la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y también el ex ministro de Educación, Héctor Navarro. Han dicho que sí es necesario, sin embargo, desde el gobierno se dice que no lo es. Y ayer lo ratificó pues el TCJ. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nuestra opinión primero es que el autogolpe de Estado continúa. O sea que la diferencia entre un golpe y un autogolpe es que el golpe se da para acceder al poder. El autogolpe para sostenerse en el poder. El gobierno dio un autogolpe con la sentencia 155 y 156 de la Sala Constitucional del TCJ y se mantiene en autogolpe violando flagrantemente artículos de la Constitución, el artículo 50 donde nos permite libre tránsito, el artículo 68 donde nos permite la libre protesta pacífica sin armas, donde viola constantemente el artículo 57 y 58, donde no nos permite la libertad de expresión y de información, artículos fundamentales. Y bueno, y aquí viola flagrantemente dos artículos fundamentales. El 374, donde dice que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder originario constituyente y puede. Cuando dice puede, significa que tiene que decidir si lo hace o no lo hace. ¿Y cómo le consultas tú al pueblo de Venezuela? Con una elección. Entonces, el referéndum es obligante para poder ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero además el artículo 5 te habla de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. ¿Esto qué marca? Esto marca que el Poder Judicial, lamentablemente, es un brazo político del gobierno. Allí las sentencias son solamente para favorecer al Ejecutivo. Y eso no pasa solamente, Stephanie, aquí en el tema nacional. En el tema regional también. Nosotros tenemos, por ejemplo, un gobernador en Yaracuy que tiene hoy, a esta hora, presos todavía personas sencillamente porque protestaron a pesar de que no les consiguieron pruebas. ¿Cuántas personas permanecen detenidas en Yaracuy, diputado? Hubo 8 hace casi 3 semanas, aún permanecen 6, pero además ha metido presos personas de la tercera edad, periodistas estuvieron presos, estuvo preso inclusive hasta una bibliotecaria que es emblema del municipio Bolívar, pero además ese brazo ejecutor del gobernador llega hasta Caracas también. Por ejemplo, hay 7 perseguidos políticos desde el año 2005 que han sido absueltos 2 veces por un tribunal y que hoy con su brazo, por ejemplo, en el Tribunal Tercero de Juicio de Caracas, del área metropolitana, donde está el juez Joel Darío Patiño, Altuve Patiño, bueno, ahora pretenden que 2 absolutorias, 2 veces inocentes, ahora se declaren por psicoterror culpables. Bueno, eso es parte de lo que está haciendo el Poder Judicial en Venezuela. Por lo tanto, nosotros estamos claros de que sí se le debe consultar al pueblo, porque además lo que se está convocando no es una constituyente, lo que se está convocando es un fraude constitucional. ¿Por qué? Porque esta y que Asamblea Nacional Constituyente tiene claros objetivos. El primero, perpetuar a Maduro y sus enchufados, entre ellos el gobernador del estado Yaracuy, en el poder. Eso es lo que busca, no busca otra cosa. Se ha hablado de suspender cualquier proceso electoral. Eso, ¿ustedes han tenido información certera de esto? No se quieren contar. ¿Por qué no hubo revocatorio el año pasado? ¿Por qué no hubo las elecciones a gobernador el año pasado? Porque perdieron el respaldo popular e intentan imponer algo que hemos llamado la dictadura del 10%. ¿Qué es eso? Bueno, cerca del 90% del país rechaza, no solamente este gobierno, rechaza ese llamado que ellos indican o mencionan como Asamblea Nacional Constituyente, pero que tiene nombre, es un fraude constitucional que busca
perpetuar un sistema tipo dictatorial a la cubana en Venezuela. Diputado, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se da justamente y luego de varios pronunciamientos de dos de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tania Amelio y también la rectora Socorro Hernández. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, que ya esté en una fase de inscripción de posibles candidatos a constituyentistas si ni siquiera se conoce la norma? Sin decisión del directorio siquiera. Y que no se conoce la norma, no se sabe cómo se va a implementar, ¿cuál es la lectura que se le da? Bueno, que al igual que el Poder Judicial es un brazo político del Ejecutivo, el Poder Electoral también lo es. ¿Cómo es posible que no solamente no se conozca la norma? Es que no fue decisión del directorio, fue decisión de algunas rectoras. Eso te indica claramente que la dictadura del 10%, o sea, el 10% que está de acuerdo con este sistema, el 10% que está de acuerdo con este llamado a fraude constitucional, le quiere poner y quiere imponerle al 90% del país lo que le da la gana. Porque te repito, claro son los objetivos de este llamado. El primero, perpetuar a Maduro en el poder junto con sus enchufados. Segundo, profundizar lo que ellos han llamado revolución, que nosotros llamamos es involución, o sea, hacia atrás. Porque yo le pregunto a quienes nos están viendo, te pregunto a ti, le pregunto a los camarógrafos, ¿hoy comen mejor que antes? ¿Hoy consiguen medicinas? ¿Hoy tienen mejores sueldos que le alcanza para mejor calidad de vida? Hoy, si a ti se te daña una nevera, no puedes no solamente no reponerla, no puedes ni siquiera repararla. Si tenías un aire, pasas a ventilador. Si tenías ventilador, pasas a echarte aire con un trapito. Entonces, eso es una involución. Hoy no hay más seguridad que ayer. Esto no es ninguna revolución. Y lo tercero, que busca este llamado, que nosotros no tenemos duda en calificarlo como un fraude constitucional, es asesinar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es claro, y por eso nosotros hoy estamos en la calle. Hoy esgrimimos el artículo 333 de la Constitución, que dice claramente que esta Constitución siempre tendrá vigencia y que cuando se apartara de alguna manera, y este gobierno la aparta porque ya no le sirve, no le gusta, a pesar de que dijeron que era la mejor Constitución del universo, todo ciudadano, ciudadana investido o no de autoridad deberá ayudar a que ésta esté en plena vigencia. Y eso es lo que estamos haciendo en la calle, protestando pacíficamente. Precisamente, diputado, tenemos que hacer una pausa comercial. ¿Cómo evitar la aplicación de la Asamblea Nacional Constituyente? Me lo va a responder al regreso y también voy a presentar para usted algo que dijo ayer el diputado Diosdado Cabello en su programa con El Mazo Dando, que iba a proponer, porque la daba por afirmada y por aprobada la Asamblea Nacional Constituyente, que las personas que conspiren en contra de la Constitución deberían, en teoría, ser inhabilitados políticamente para que no ejerzan cargo público. Estamos conversando con el diputado Viallo Piliere, además presidente de la Subcomisión de Medios del Parlamento. Ya venimos. 7 en punto de la mañana, sigue con nosotros el diputado Viallo Pilieri, presidente de la Subcomisión de Medios del Parlamento de nuestro país. Diputado, quiero compartir con usted, y la pregunta que le dejé en el aire fue precisamente lo que dijo ayer el diputado Diosdado Cabello sobre unas propuestas que le va a hacer a los futuros constituyentistas. Lo escuchamos y le tengo varias preguntas sobre eso. ¿Cómo no? Agárrate la constituyente que ahí viene. Todos aquellos, yo no sé, yo le voy a pedir a los que queden de constituyente que vayan ahí a la asamblea. Y una de las cosas que debe ser discutida es que los que están atentando contra esta Constitución sean inhabilitados políticamente para que más nunca puedan aspirar a un cargo de elección popular. Para que no puedan ejercer ningún cargo público. Una comisión de la verdad para que se establezcan los responsables de los hechos violentos. Bien, diputado, aparte de lo que dijo ayer su colega del PSUV, bueno, sería interesante. Diosdado Cabello. Dice que todo el que atente contra esta Constitución, yo estoy de acuerdo, es que el que está atentando contra esta Constitución, el que está intentando asesinar esta Constitución con un fraude constitucional es precisamente el gobierno. El gobierno es el que está atentando contra esto. Nosotros, por el contrario, desde la unidad y más allá de la unidad, porque esto ya no es un problema de solo los políticos, esto es un problema ciudadano, porque es cerca del 90% del país que no quiere ni a este gobierno y quiere su cambio, ni quiere lo que ellos llaman
constituyente, que para mí es el estilo muy cubano, el estilo muy militarista, sino que es un fraude constitucional. Nosotros en la Mesa de la Unidad Democrática ayer, y te lo digo, por unanimidad, las 21 organizaciones políticas que estamos alrededor de la mesa, suscribimos un documento donde ni vamos a participar en ese fraude constitucional. Y participar significa ni nos vamos a inscribir, ni vamos a promocionarla, ni vamos a decirle a la gente que acuda. Y al contrario, además, todo el que participe es cómplice del fraude constitucional. Precisamente, diputado, el gobernador de Miranda había denunciado que habían personas, incluso las calificó de traidoras, dentro de algunos partidos de oposición que pretenderían o tendrían como intención participar en esto. Bueno, ¿Se saben o se conocen los nombres? Bueno, yo no los conozco realmente. Lo que sí te puedo decir que ayer las 21 organizaciones políticas que hacemos vida en la Mesa de la Unidad Democrática firmamos, pero además le dimos el rostro a los medios de comunicación para dárselo al país, le dijimos: no vamos a avalar el fraude constitucional, no vamos a participar, no vamos a promover, y por el contrario, el que participe de las organizaciones o de sus integrantes se pone al margen de la unidad, pero además todo el que participe es cómplice de un fraude, porque lo que se está haciendo no es una constituyente, es algo solamente para instaurar un sistema cubano en Venezuela. ¿Cómo evitar que se aplique, diputado? Con la fuerza del pueblo en la calle. Porque según el gobierno nacional, la constituyente va. Bueno, una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que sea. Vamos a ver si se impone la dictadura del 10%. El 90% del país no la quiere. Y en el mundo no existe un gobierno que pierda el respaldo popular y tenga a la gente en la calle que se sostenga en el tiempo indefinidamente. Eso no existe. El gobierno tiene que entender que el país necesita expresarse, pero con elecciones de verdad, no con una comiquita como quieren hacer ahora. Expresarse de verdad, que permitan que el artículo 5 de la Constitución, la soberanía, reside intransferiblemente en el pueblo. El pueblo, hasta si la quisiera transferir, no puede, se lo niega esta Constitución. Por lo tanto, debe respetarse. Lo que pasa es que este gobierno perdió el respaldo popular y tiene miedo, cobardemente no quiere llamar a un proceso electoral limpio, transparente, no esta comiquita que está pretendiendo ahora vendernos. Diputado, ya revisamos lo que fue la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero me quiero ir más también hacia las regiones que parecieran que por el mismo tema centralizado aquí en Caracas, claro, pues quizás lamentablemente se olvidan. Pero en el estado de Yaracuy pasó algo hace algunos días también, y fue una sentencia, un reglamento por parte de la gobernación que decía un decreto, sí, exactamente, que regulaba el horario de las protestas. Sí, ¿cuál es su opinión sobre eso? Y si eso se está aplicando además. Este mismo gobernador que te mencioné hace un rato, que mete preso a quien le da la gana, que no respeta si son periodistas, si son menores de edad, si son de la tercera edad, si son símbolos vivos de algún municipio, convierte presos políticos y convierte perseguidos políticos y tiene brazos y tentáculos hasta en los tribunales de Caracas. Ese mismo gobernador es el mismo gobernador que hizo un decreto hace un año y tanto atrás, que luego degeneró en algo perverso que se llamó el carro de Drácula. ¿Qué era eso? Que se le prohibía a la gente hacer cola en las madrugadas, le prohibía a la gente hacer cola frente a los establecimientos y llegaban los cuerpos de seguridad por órdenes de él y se llevaba preso ancianos, abuelos, discapacitados, embarazadas, etcétera. Un decreto inútil, ridículo, absurdo, clásico de un pichón de dictador. Y ahora hace un decreto donde pretende decirnos a nosotros cuál es el horario para marchar y para protestar, cuáles son los lugares donde podemos protestar o marchar. Yo presumo que la próxima edición del próximo decreto será cuáles serán las consignas que nosotros podemos decir en esas marchas. ¿Pero ese decreto se está aplicando? Se está aplicando en su cerebro. Los yaracuyanos no lo vamos a aplicar. Y el primero que lo está desaplicando es él. Te voy a poner un ejemplo. En la última marcha, donde todavía tiene a 6 presos políticos en Yaracuy, 4 hombres y 2 damas. En ese, según él, cuando nosotros le participamos, que es lo que la Constitución dice, no le pedimos permiso. Nosotros no tenemos por qué pedir permiso para protestar. Él pretendió dar órdenes para que nosotros tuviéramos una ruta de llegada.
Bueno, ¿tú sabes hasta dónde llegaba supuestamente esa marcha? Hasta el frente del Ministerio Público. Y su propio decreto prohíbe que estuviéramos a los alrededores de las instituciones públicas. O sea que él mismo viola su propio decreto. Y como lo dije en su oportunidad, ese decreto tiene un solo lugar donde reposar, en cualquier papelera, porque es inútil y nosotros no lo vamos a acatar. Diputado, el tema de los periodistas, y ya lo decíamos al inicio, son muchos temas que hay que consultar. Usted es presidente de la Subcomisión de Medios del Parlamento de nuestro país. Van 60 días de protesta y hasta el pasado 10 de mayo iban 219 agresiones a medios de la prensa que estaban precisamente dando cobertura. ¿Cuál es el balance en este momento, En el este día de hoy? instante, mira, tenemos lamentablemente como balance hasta ayer 296 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación agredidos o heridos, perseguidos, acosados, robados, porque eso no es decomiso, eso es robo, lo que le hacen a periodistas, trabajadores de los medios y también a muchos ciudadanos por parte de la Policía Nacional Bolivariana, por parte de algunos miembros de la Guardia Nacional y por parte de los paramilitares o colectivos violentos y armados. Por eso nosotros desde la subcomisión elaboramos un sendo documento que fue aprobado en la plenaria y que la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación asumió como propio, donde denunciábamos esta situación, donde nos hacemos solidarios con cada periodista, nos hacemos solidarios con cada trabajador de la prensa. Y yo quiero aprovechar, como se lo dijimos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, como se lo dijimos al Colegio Nacional de Periodistas en el acompañamiento que hemos hecho, nosotros desde la Unidad Democrática y desde la Asamblea Nacional no solamente repudiamos cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de robo que sufren los periodistas y los trabajadores, sino que nos hacemos solidarios con cada uno de ustedes. Para nosotros, ustedes son unos héroes. Para nosotros, ustedes merecen el mayor y el profundo respeto. Y le quiero pedir a todos, absolutamente a todos, a todo manifestante que vea a un periodista, que vea a un trabajador de los medios, que lo cuide, que lo proteja, que lo entienda, porque muchos, a lo mejor en algún grado de frustración, algún manifestante porque ve que no sale una noticia, porque no sale X o Y, cree o siente que el periodista o el medio es el que no lo saca. No, los periodistas están haciendo su trabajo. No, los medios de comunicación están haciendo su trabajo con todas las limitaciones. El único responsable de que no salga todo lo que nosotros quisiéramos que saliera es el gobierno, que tiene un cerco mediático, que tiene un cerco comunicacional, que tiene unas leyes mordazas como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y por eso el año pasado la Comisión del Poder Popular y Medio de Comunicación presentó un proyecto de reforma y lo aprobó, pero el TCJ la declaró ilegal. Pero además la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que es una mordaza para esto. Además, órganos que deberían ser técnicos como Conatel amenazan, dicen que te estoy mirando, que te estoy supervisando. Ustedes mismos han sido víctimas de todo eso. Entonces nosotros desde la subcomisión, desde la comisión y desde la Asamblea Nacional, solidarios con todos los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, y le pedimos a la gente que no lo reclame, al contrario, cuídenlos, protéjanlos, porque gracias a cada uno de ustedes es que lo que sale puede estar proyectándose. Precisamente, diputado, quizás se ha evaluado acudir o hacer quizás un llamado más formal a lo que serían las autoridades. Hubo una reunión por parte del Sindicato de Trabajadores de la Prensa con el segundo comandante de la Guardia Nacional, Giuseppe Casiopo. Sin embargo, pues luego de esa reunión, las agresiones de los funcionarios siguen con trabajadores de la prensa. Ayer uno de los fotoreporteros de Crónica 1, Francisco Brusco, pues fue robado y hay videos y fotos que le quitaron la cámara. Así es, bueno, ayer en Caracas, anteayer en Anzoátegui, en medio de las protestas, pero también siguen abusos. Por ejemplo, cierre de emisoras de radio. En Barinas hubo cierre de radio hace 3 días. Lo han hecho en otros estados. En Yaracuy, en 72 horas, hace cerca de 3 meses, cerraron 17 emisoras de radio de un solo golpe. ¿Con qué fundamento? Ningún fundamento. Excusas, porque Conatel no le da respuesta ni a las solicitudes, ni a las renovaciones, ni a las habilitaciones, y empuja a esas emisoras de radio, por ejemplo, una situación de irregularidad,
porque no les da respuesta a propósito para mantenerte de rodillas, para mantenerte acallado. Entonces, el tema comunicacional es muy delicado. El gobierno no respeta el artículo 57 de esta Constitución, donde dice que toda persona tiene derecho a expresarse, a expresar sus ideas, a expresar sus opiniones. Al gobierno no le gusta que alguien se exprese, y si se expresa, corre alto riesgo de lo que dice. O el artículo 58, donde dice que la comunicación es libre y plural. Al gobierno no le gusta la libertad, y menos aún le gusta la diversidad por lo plural. O también el 58 dice más adelante, toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura. Este gobierno es un gobierno censurador. Por eso hoy